Bueno, pues por fin alguien del Banco Central Europeo ha admitido o ha dado a entender lo que está ocurriendo realmente, la gran estafa de las políticas de tipos de interés del Banco Central Europeo. Algo que nos está dañando y que, como tú, igual que yo, estás notando en la economía no va mejor, sin embargo los tipos de interés están muy bajos y sin embargo, pues bueno, el ciudadano no tiene más dinero ni nota que las cosas vayan mejor, dicen que la inflación es muy baja y sin embargo cada vez tenemos menos dinero. ¿Qué está ocurriendo aquí? La gran estafa del Banco Central Europeo. Bueno, Benoît Cœuré es miembro del comité ejecutivo, el próximo año va a dejar el Banco Central Europeo a finales y bueno, igual le ha dado algún ataque de sinceridad o ha querido dejar alguna frase para aquellos que estemos con las orejas bien abiertas, ¿no? Aquellos que sepamos de qué está hablando y sobre todo estemos buscando esto que te voy a comentar ahora. Mira, lo primero que ha dicho, realmente hay dos cosas que ha comentado que ponen a descubierto el gran fraude que está haciendo el Banco Central Europeo y cómo está perjudicando a la economía en general, en cuanto a los ciudadanos europeos, y sin embargo está beneficiando a unos pocos, ¿vale? Como hacen otros bancos centrales europeos en Argentina, en Estados Unidos, etcétera. Son herramientas para que unos hagan ricos a costa de todos los demás, que somos los ciudadanos de pie de calle. Bueno, lo que ha dicho es lo primero. Si la transmisión a través de los mercados financieros y los bancos choca contra un muro, entonces los bancos centrales tienen la opción de buscar, pues bueno, otras opciones, ¿no? Y luego además amplía, que al final es lógico o que hay pocas razones para que un banco central no use los mismos instrumentos en cuentas de individuos privados respecto de lo que hace con los bancos. Es decir, al final lo que ha venido a decir Benoît Cœuré, esto lo puedes leer en medios de comunicación, es que ¿por qué no dejar que los ciudadanos abran cuentas corrientes, cuentas bancarias en el Banco Central Europeo si los bancos no están, digamos, inyectando el dinero que el Banco Central Europeo quiere que llegue al ciudadano para aumentar la economía? Es decir, que al final, oye, que los ciudadanos puedan tener una cuenta en el Banco Central Europeo saltándose la banca y los intermediarios financieros. Claro, esto es bastante novedoso, ¿no? Y lo dice, ya digo, con esta frase. Por otro lado, ¿cómo en teoría el Banco Central Europeo quería que esto funcionara? ¿Y qué es lo que está pasando en la realidad? Bueno, en teoría el Banco Central Europeo dice, yo presto dinero a los bancos o le doy dinero muy barato a los bancos y los bancos pues lo inyectan en la economía prestando dinero a pymes o a ciudadanos, ¿no? Si el ciudadano tiene más dinero, aunque sea a través de un préstamo con un tipo de interés muy bajo, podrá consumir más, es decir, comprará productos y servicios a pymes o incluso comprará inversiones, ¿no? Podrá comprar coches o podrá comprar viviendas, ¿no? Si las pymes tienen más ventas, tienen más pedidos, pues podrán contratar a ciudadanos, con lo cual esto es lo que hace el sector privado, es decir, los ciudadanos consumimos, las empresas con ese dinero pues parte lo destinan a pues, pagar mejores salarios o contratar a más gente. Y de esto el Estado se beneficia. Se beneficia porque, claro, los ciudadanos al final acabamos comprando más, gastando más y por lo tanto pagando más impuestos, ¿no? Claro, ahí está el IVA, cada vez que gastamos el IVA se lo lleva el Estado. Y también si tenemos mejores salarios o encontramos un trabajo porque las empresas están mejor, pues entonces ganaremos dinero en nuestra nómina y por lo tanto, pues bueno, habrá que pagar unos impuestos también al Estado por la renta que obtenemos como trabajadores, ¿vale? El Estado de ese dinero, de esos impuestos, parte lo devolverá al ciudadano, al sector privado, también a las empresas, en forma de, a lo mejor, ayudas, en forma de mejora de infraestructuras, sanidad, cosas de estas, educación, etcétera, ¿vale? Esto es la teoría. Y esta es la realidad. La realidad es que el Banco Central Europeo inyecta dinero. La realidad es que el Banco Central Europeo inyecta dinero y, sin embargo, los bancos se lo quedan. ¿Para qué se lo quedan los bancos? Bueno, pues básicamente para hacer lo siguiente. Los bancos, sobre todo después de la crisis financiera, hablo de año ya 2009, por ahí, no nos olvidemos que la crisis financiera estalló en el 2008 y el Banco Central Europeo empezó a actuar bajando tipos de interés, pero durante años, y yo lo viví como director financiero en un grupo promotor inmobiliario, durante años los bancos no nos daban dinero.
Los bancos no inyectaban ese dinero, no lo prestaban a empresas, no lo prestaban a particulares, no daban hipotecas. Durante varios años se daban muy pocas hipotecas. Es decir, el banco no estaba trasladando ese dinero que obtenía casi gratis del Banco Central Europeo a la economía real para incentivarla a través de, bueno, pues de préstamos. Claro, los bancos, ¿qué hacían? Los bancos cogían ese dinero, lo invertían, les salía más rentable y también parte del dinero lo destinaban a financiar a los estados. Claro, los estados durante la crisis les bajó la recaudación de impuestos, se le disparó el gasto público en forma de prestaciones para pagar a desempleados y, pues claro, los estados, igual que el gobierno español, tuvo que endeudarse más. Y claro, en el caso de España, como teníamos una prima de riesgo bastante elevada por cómo estaba el país, pues teníamos que pagar bastantes intereses por la deuda pública. Y claro, los bancos en esto veían un negociazo. Al final yo le presto a un gobierno, mi gobierno, que legisla para mí, y en algunos casos ahí hemos visto lo que ha pasado con los banqueros, que prácticamente ninguno ha ido a la cárcel, ¿no? Entonces, claro, los bancos prestaban a los gobiernos tenían el dinero para cubrir el déficit y todos contentos. Claro, todos contentos menos que ese dinero no llegaba al ciudadano. No llegaba, como te digo, de manera directa. También los bancos pues empezaban a invertir en bolsa o en otros activos, ¿no? Y bueno, pues de esa manera los bancos iban saneando todas las pérdidas que tenían por los préstamos que se dejaban de pagar por culpa de la crisis y gracias a este mecanismo pues obtenían dinero barato, rentabilizaban ese dinero a más no poder, sin apenas riesgo y en cambio al ciudadano no le llegaba ni un euro, ¿vale? Esta es la realidad. Y esto es lo que dice Benoit, con que si la transmisión a través de los mercados financieros y los bancos choca contra un muro, entonces los bancos centrales tienen la opción de, pues eso, de permitir que los individuos privados puedan tener cuentas, ¿vale? Aquí habla de una divisa digital, pero no voy a entrar a analizar este tema, que también sería bastante interesante esto que ha dicho, ¿vale? Como ves, hay que leer muy entre líneas esta comparecencia de Benoit Cœuré, ya digo, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, o sea, no es un cualquiera. Vale, una vez que hemos visto esto, hablemos de la otra que comenta, que es de la inflación. Y aquí te comentaré y te explicaré cuál es mi teoría y parte de la afirmación va en esa línea. Es decir, la afirmación dice, por un lado, que el Banco Central Europeo debería de clarificar qué pretende lograr con una inflación del 2%. Es decir, ¿por qué el Banco Central Europeo se ha empeñado en que el objetivo de inflación tiene que ser el 2%? Y por otro lado, las Eurostat y las oficinas estadísticas tendrían que plantearse una reforma en cómo se calcula el IPC, ya que, y aquí viene lo contundente y lo que no da lugar a imaginación, ya que podría no estar reflejando de forma adecuada el coste de la vida. Es decir, el IPC puede que no esté reflejando la subida de la vida. Y es verdad, si tú te das cuenta, nos dice el Banco Central Europeo que la inflación está baja y en cambio cada vez el dinero nos da para menos. Cada vez parece que los precios suben más, sobre todo algunos servicios. Oye, ¿por qué la inflación dice que es pequeña según los organismos estadísticos y en cambio nosotros como ciudadanos vemos que las cosas cada vez valen más y tenemos, digamos, que nuestro dinero vale menos? Bueno, pues por lo que dice él, puede ser que la fórmula no esté bien calculada, ¿vale? Y por otro lado, claro, el Banco Central Europeo, mientras no llega al 2% de inflación, va a seguir inyectando dinero a los bancos, porque a los ciudadanos nos llega muy poquito dinero. Entonces, aquí esto da muy mal que pensar, a nada que analicemos algo, que es cómo se calcula la inflación. Bueno, por un lado, la inflación, el IPC en España, el índice de precios al consumo, se calcula de forma estadística, lo hace el Instituto Nacional de Estadística. Lo que hace es coge una serie de productos que todas las familias compran y analiza cuál es la subida o bajada de precio de esos productos y luego hace una media para obtener, pues eso, el IPC, ¿no? Que el IPC al final es la variación entre la media de los precios de un mes y la media de los precios de otro mes. Básicamente es esto. Claro, en estadística, o una persona que tampoco sabe muchísima estadística, podría decir, vale, pues hago una media simple. 3 productos, por simplificar.
sumo el precio de los productos, 40 más 125 más 50, lo divido entre 3. Me da que los precios medios en el mes 1 es 71,66 y en el mes 2 me da 70. Quiere decir que la inflación o los precios están bajando, ¿vale? Pero a nivel estadístico la inflación no se calcula así, se calcula con una media ponderada. Entonces la media ponderada es parecida a la media simple, pero incluye un factor que se llama el peso. El peso quiere decir la ponderación que se da a cada valor. Entonces, en este caso, yo he dicho que en el producto A el peso es del 0,5, mientras que en el producto B el peso es de 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la media ponderada funciona de la siguiente manera. Multiplico cada peso por el precio, 0,5 por 40, que serían 20, 1 por 125, que sería 125, y 0,8 por 50, que serían 40. Esa suma la divido entre la suma de los pesos, es decir, 0,5, 1 y 0,8. Claro, fíjate que aquí el precio da diferente, porque claro, por un lado hay unos pesos, ¿vale? Y por otro lado, claro, yo he sumado, antes he dividido entre 3 y ahora no he dividido entre 3. Al final piensa que una media simple sería igual que una media ponderada donde el peso es 1. Fíjate, peso, si fuera 1 tendríamos 1 por 40 es 40, 1 por 125 es 125 y ya está, ¿vale? Con lo cual, al final una media simple es una media ponderada, pero donde el peso de cada producto es igual a 1. En cambio, en la media ponderada que calcula el INE u otros organismos estadísticos, el peso es diferente. Es decir, hay productos de la cesta que supuestamente compra la familia, hay productos que pesan más que otros. Y además hay una cosa muy curiosa, y es que ya no solo pueden manipular el IPC teniendo en cuenta que el peso lo puedo, digamos, cambiar, sino que una de las cosas que hay que tener en cuenta es que a nivel de cálculo de inflación en España, esto en el INE lo puedes leer, resulta que solo se tiene en cuenta el alquiler de vivienda. No se tiene en cuenta la compra de vivienda, por lo tanto, lo que tú pagas como hipoteca no se tiene en cuenta en el IPC. Entonces, claro, al final, sí, si los alquileres suben, el IPC sube, pero ¿qué pasa con el precio de la vivienda a la hora de comprar? Esto no se tiene en cuenta en la inflación. ¿Cómo es posible que algo que influye tanto en cómo gastamos el dinero en España, que es la compra de vivienda, cómo puede ser que no se tenga en cuenta en la inflación? Bueno, pues estas son algunas de las curiosidades estadísticas que tienen calcular la inflación. Por eso, vuelvo a repetir, Benoît Cœuré dice: hay que abordar una reforma de cálculo del IPC armonizado, ya que podría no estar reflejando de forma adecuada el coste de la vida. Es decir, que si la fórmula está mal, lo que está pasando es que realmente hay más inflación de lo que estadísticamente se está calculando. Y esto, vuelvo a repetir, solo tienes que ver cuánto te dura el dinero. Solo tienes que ver cómo evolucionan los precios y cuánto dinero te queda a final de mes. Es así de simple. Entonces la pregunta, que esta es más complicada en cuanto a responder, entonces la pregunta es: ¿por qué el Banco Central Europeo o Eurostat o las oficinas de estadística de los países, por qué podrían estar interesados o interesadas en que la inflación no refleje la realidad? Bueno, pues veamos cuáles son los efectos de la política del BCE y entenderemos mejor esto. Claro, si yo digo mi objetivo de inflación es el 2%, pero claro, no llego a él. Como no llego a él, yo puedo seguir imprimiendo más dinero, puedo seguir inyectando más dinero en el sistema financiero porque mis efectos no están llegando al objetivo, que es del 2%. Que fíjate que Benoît dice: debería de clarificar el Banco Central Europeo qué pretende lograr llegando a una inflación del 2%. Es decir, ¿por qué el Banco Central Europeo ha fijado el 2% y no el 1%? ¿Vale? Es decir, ¿por qué sigue habiendo diferencia entre la inflación real, que en teoría está mal calculada, y el objetivo del 2%? Es decir, parece que el Banco Central Europeo no quiere llegar nunca a ese objetivo del 2%, ya sea porque lo calcula mal o ya sea porque ha puesto un 2% en una situación económica donde a lo mejor el 2% no tiene sentido. Igual deberíamos de fijarnos un objetivo del 1%. Bueno, pues mientras el Banco Central Europeo no llegue a su objetivo del 2% de inflación, seguirá aumentando la deuda.
La deuda es una de las causas por las que se originó la crisis financiera de Estados Unidos, que luego golpeó a todo el mundo y generó una gran crisis económica. Es decir, la deuda genera crisis económicas. Por otro lado, claro, como inyectan cada vez más dinero, los precios realmente suben. Es decir, ¿a quién beneficia esto? Esta subida de precios que no calcula o que no tiene en cuenta, digamos, el IPC y el cálculo de la inflación. Pues a los bancos, a los gobiernos, a los inversores en bolsa, a los propietarios de inmuebles, porque claro, si yo no tengo en cuenta en la inflación cuánto sube el precio de los inmuebles, pues por mucho que suban los inmuebles, la inflación no se mueve estadísticamente, claro. Cuando la inflación aumenta, la inflación normalmente es causada porque hay más dinero en circulación. Claro, cuando hay más dinero en circulación, ¿qué ocurre? Que las cosas sube el precio porque con cada billete vale menos. Al haber más billetes, cada billete vale menos y por lo tanto hace falta más billetes para comprar algo. Claro, el que es propietario de inmuebles, esto le va de coña. Es decir, bueno, pues que suba la inflación y sin hacer nada, el precio de los inmuebles van a subir. También la bolsa, es decir, las empresas, hay algunas empresas que sus ingresos aumentan simplemente por el tema de la inflación. También la política del Banco Central Europeo de tipos de interés bajos beneficia a la bolsa por otro lado, porque cuanto menores son los tipos de interés, menos vale el dinero, menos rentabilidad obtengo en un depósito y por lo tanto, pues si no puedo invertir en depósitos o en renta fija porque me da muy poca rentabilidad, más gente se decide invertir en la bolsa. Por lo tanto, los inversores en bolsa también son los grandes beneficiados porque con esta política del Banco Central Europeo las acciones o la bolsa va subiendo. Y ahí tenemos como en estos años la bolsa ha ido subiendo y la economía, en cambio, como ciudadanos no notamos una gran mejoría. Los bancos son sin duda los gran beneficiados, ya lo he explicado antes, porque son los que primero reciben estos fondos casi gratis del Banco Central Europeo. Pero también los gobiernos, como te he explicado, los bancos han estado prestando ese dinero del Banco Central Europeo a los gobiernos, pero también los gobiernos se benefician de esta política, porque esta política de bajos tipos de interés está permitiendo que los gobiernos, como puede ser el español y otros tantos, que siguen gastando dinero sin control, porque son malos gestores, así de simple, ese dinero no tengan que subir los impuestos, que son medidas impopulares, no tengan que hacer recortes, que son medidas impopulares, sino que lo que van haciendo es que su mala gestión y sus errores los van pasando a deuda. ¿Vale? Es decir, van emitiendo deuda pública y como esa deuda pública, gracias al Banco Central Europeo, pagan muy poquito, pues parece que su mala gestión no tiene ningún problema, porque como en intereses pagan muy poquito, pues parece que incluso lo hacen bien, ¿vale? Pero realmente están endeudando a generaciones. Si tú te coges datos estadísticos sobre la deuda por español, la deuda per cápita que tenemos, verás cómo en estos últimos años ha crecido y seguirá creciendo y cuando venga la próxima crisis en España seguirá creciendo esto. Por lo tanto, ya digo, la política del Banco Central Europeo, como ves aquí, no beneficia a los ciudadanos. Beneficia prácticamente pues, a grandes inversores, grandes propietarios, fondos de inversión, bancos, gobiernos, pero no beneficia al banco, no beneficia a los ciudadanos. Por lo tanto, ya digo, el gran fraude que alguien ha dado a entender y que yo ya hacía tiempo que ya lo veía, es, por un lado, el IPC no es real. Lo que nos dicen que están aumentando los precios no es real, están aumentando mucho más. ¿Por qué lo quieren mantener oculto esa inflación? Porque mientras no se llega al 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo, seguirán haciendo estas políticas que solo benefician a unos pocos bancos, gobiernos en cuanto a políticos, inversores, etcétera, grandes fondos, etcétera, ¿vale? No benefician a los ciudadanos, por lo tanto nos están engañando descaradamente y esto ya ha pasado en otros países, está pasando en Estados Unidos, ha pasado en Argentina donde tiene una inflación que es incapaz de controlarse y por lo tanto el Banco Central Europeo no está a favor de los ciudadanos, ni mucho menos, sino que está totalmente en contra. Y no me extraña que en algunos países como Argentina, que están sufriendo mucho la inflación, hay algunos economistas que dicen que lo que hay que hacer para empezar a solucionar
la situación de la economía es volar por los aires el Banco Central. Puede ser que sea la solución, no lo sé, pero está claro que los bancos centrales están inyectando dinero, están haciendo aumentar los precios y están endeudando a la gente. Y cuando ya no se pueda pagar las deudas, la crisis económica y financiera será bestial, será enorme. Sin embargo, los grandes beneficiados se habrán hecho de oro. Por lo tanto, puede ser que esa sea la solución, acabar con los bancos centrales. Bueno, pues si quieres saber más sobre la crisis, sobre todo lo que está pasando en realidad, lo que no te explican en otros canales, ni en los medios de comunicación, ni muchos economistas de los que supuestamente saben, pues suscríbete a mi canal y nada, y podrás estar informado o informada de todo lo que ocurre. Hasta el próximo vídeo, saludos y éxitos.